Que tengas un excelente día. El bullicio del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México era ensordecedor aquella mañana de abril. Manuel Herrera, un empresario de 45 años, caminaba con prisa entre la multitud, arrastrando su maleta ejecutiva mientras consultaba la hora en su reloj. Su vuelo a Monterrey había sido retrasado y el tiempo extra lo ponía ansioso. Fue entonces cuando sintió un suave tirón en su chaqueta. Al girarse, se encontró con una niña de unos 8 años que lo miraba fijamente con sus grandes ojos marrones. Su cabello negro estaba recogido en 2 trenzas prolijas y llevaba puesto un uniforme escolar azul marino. «Te recuerdo», dijo la pequeña con una voz clara y segura, sin apartar la mirada de Manuel. Manuel se quedó paralizado. Algo en la mirada de la niña le resultaba inquietantemente familiar, como un eco de un pasado que había intentado enterrar. «Perdón, pequeña, pero debe ser un error. No nos conocemos», respondió intentando mantener un tono amable mientras buscaba con la mirada a los padres de la niña. «Sí te conozco», insistió ella. «Eres el señor que salvó a mi mamá hace 3 años en el incendio del hospital. Ella tiene tu foto en casa». El mundo pareció detenerse alrededor de Manuel. Las voces del aeropuerto se desvanecieron y un recuerdo que había mantenido bajo llave durante años emergió con la fuerza de una tormenta. El hospital en llamas, los gritos, el humo espeso que hacía imposible respirar y la mujer embarazada atrapada en el 4º piso. «Isabela», susurró una voz femenina detrás de ellos. Manuel se giró y se encontró cara a cara con Carmen Valdés. Estaba diferente a como la recordaba. Su cabello era más corto, y las marcas de las quemaduras en su cuello habían palidecido, pero sus ojos seguían siendo los mismos que lo habían mirado con desesperación aquella noche en el hospital. «Carmen», murmuró Manuel, sintiendo que su garganta se cerraba con la emoción contenida. «Después de tanto tiempo», comenzó Carmen, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Nunca pude agradecerte apropiadamente. Desapareciste del hospital antes de que pudiera hacerlo». Manuel bajó la mirada, incómodo con el recuerdo. «No fue nada», murmuró, aunque sabía que eso no era cierto. Aquella noche había cambiado su vida de maneras que ni siquiera Carmen podía imaginar. Isabela, la niña, seguía mirándolo con una mezcla de curiosidad y admiración. «Mamá dice que si no fuera por ti, yo no estaría aquí, que arriesgaste tu vida para salvarnos». Manuel sintió un nudo en la garganta. No podía explicarles que aquella noche no había sido un acto de heroísmo, sino de redención. No podía contarles sobre las decisiones que lo habían llevado a estar en ese hospital, ni sobre el peso que había cargado desde entonces. «¿Tienes tiempo para un café?», preguntó Carmen, notando su incomodidad. «Me gustaría que conocieras mejor a Isabela, y hay tanto que quisiera preguntarte». Manuel miró su reloj nuevamente. Su vuelo había sido retrasado 2 horas más. Observó a Isabela, que lo miraba expectante, y a Carmen, cuyos ojos reflejaban una gratitud que él no estaba seguro de merecer. «Supongo que tengo tiempo», respondió finalmente, sabiendo que este encuentro no era una coincidencia. Tal vez, después de 3 años, era hora de enfrentar los fantasmas que lo habían perseguido desde aquella noche en el hospital. Los 3 se dirigieron hacia la cafetería del aeropuerto, cada paso resonando con el peso de una historia que apenas comenzaba a desenredarse. Manuel podía sentir la mirada de Isabela sobre él, como si la niña pudiera ver a través de la fachada que había construido durante años. Lo que ninguno de ellos sabía era que este encuentro casual en el aeropuerto estaba a punto de destapar secretos largamente guardados y cambiar sus vidas para siempre. La cafetería del aeropuerto estaba medio vacía. Manuel, Carmen e Isabela se sentaron en una mesa alejada del ruido de los altavoces que anunciaban las salidas y llegadas de los vuelos. El aroma del café recién hecho flotaba en el aire, creando una atmósfera extrañamente íntima en medio del caótico ambiente del aeropuerto. «¿Por qué te fuiste esa noche?», preguntó Carmen después de que la mesera les trajera sus bebidas. Isabela sorbía su chocolate caliente, sus ojos alternando entre su madre y Manuel. Manuel revolvió su café negro, ganando tiempo mientras organizaba sus pensamientos.
Las imágenes de aquella noche seguían tan vívidas como si hubieran ocurrido ayer. El humo tóxico que hacía arder sus pulmones, los gritos desesperados de Carmen resonando por el pasillo del cuarto piso, las llamas que amenazaban con consumirlo todo. «Es complicado», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Hay cosas de esa noche que preferiría no recordar». Carmen lo observó con una mezcla de comprensión y curiosidad. «El doctor Ramírez me contó que trabajabas en el hospital, pero nadie sabía exactamente qué hacías allí. Después del incendio, simplemente desapareciste». Manuel sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar el nombre del doctor Ramírez. «Era el jefe de mantenimiento», respondió, la mentira deslizándose fácilmente por sus labios después de años de práctica. «Esa noche estaba haciendo una revisión de rutina cuando comenzó el incendio. Mamá dice que corriste por el pasillo en llamas para llegar a nosotras», interrumpió Isabela, sus ojos brillando con admiración, «que rompiste la puerta cuando el humo era tan espeso que apenas se podía respirar». Manuel cerró los ojos por un momento, el recuerdo golpeándolo con fuerza. No había sido solo el humo lo que hacía difícil respirar esa noche. Era el peso de lo que había descubierto minutos antes del incendio, los documentos que había encontrado en la oficina del doctor Ramírez, la verdad que amenazaba con destruir todo lo que él creía saber sobre el hospital y las personas que trabajaban allí. «Cualquiera hubiera hecho lo mismo», respondió evitando la mirada de Carmen. «Solo hice lo que tenía que hacer». «No cualquiera», insistió Carmen, inclinándose hacia adelante. «Los bomberos tardaron 20 minutos más en llegar. Si hubieras esperado...» Su voz se quebró y automáticamente llevó una mano a su vientre, un gesto inconsciente que hablaba del terror de aquella noche. Isabela, percibiendo la tensión en el aire, sacó algo de su mochila escolar. Era un dibujo, hecho con crayones de colores brillantes. Mostraba a 3 figuras, una mujer con el vientre abultado, una pequeña figura envuelta en llamas naranjas y rojas, y un hombre con lo que parecía ser una capa azul. «Lo hice para ti», dijo, empujando el dibujo hacia Manuel. «Es mi manera de agradecerte por salvarnos». Manuel tomó el dibujo con manos temblorosas. La inocencia del gesto contrastaba brutalmente con la realidad de aquella noche, con los secretos que había descubierto, con la verdadera razón por la que había estado en el hospital. «Es hermoso», logró decir, su voz ronca por la emoción contenida. «Manuel», comenzó Carmen, su tono volviéndose serio, «hay algo que necesito contarte, algo que descubrí después del incendio, cuando estaba revisando mis registros médicos». El corazón de Manuel se aceleró. ¿Habría ella descubierto algo? ¿Sabría la verdad sobre el doctor Ramírez y los otros? Pero antes de que Carmen pudiera continuar, el teléfono de Manuel comenzó a vibrar. Era un mensaje de texto que hizo que su sangre se helara. «Sé que estás con ellas. No has olvidado nuestro acuerdo, ¿verdad?» Manuel se levantó abruptamente, la silla chirriando contra el suelo. «Lo siento», dijo, recogiendo su maleta con manos temblorosas. «Tengo que irme. Mi vuelo». «Espera», llamó Carmen, pero Manuel ya se alejaba entre las mesas, el dibujo de Isabela arrugado en su puño cerrado. Mientras caminaba rápidamente hacia la terminal, podía sentir el peso de las miradas de Carmen e Isabela en su espalda. El mensaje en su teléfono parecía quemar en su bolsillo, un recordatorio de que el pasado nunca está realmente enterrado. Lo que Manuel no sabía era que su huida precipitada solo había despertado más la curiosidad de Carmen, y ella, que había pasado 3 años investigando los eventos extraños que rodearon el incendio del hospital, no estaba dispuesta a dejarlo escapar esta vez. Carmen observó la figura de Manuel desaparecer entre la multitud del aeropuerto, su mente trabajando a toda velocidad. Durante 3 años había recolectado piezas de un rompecabezas que no terminaba de encajar, y ahora el hombre que podría tener las respuestas acababa de huir como si hubiera visto un fantasma. «Mamá, ¿por qué el señor Manuel se fue así?», preguntó Isabela, sus ojos reflejando confusión y decepción. «¿Hice algo mal con mi dibujo?». «No, mi amor»,
respondió Carmen, abrazando a su hija. Tu dibujo era perfecto. Creo que el señor Manuel tiene sus propios miedos. Carmen recordó la expresión de pánico en el rostro de Manuel cuando miró su teléfono. No era la reacción de alguien que simplemente tenía prisa por tomar un vuelo. Había algo más, algo que conectaba con las irregularidades que había encontrado en los registros del hospital después del incendio. «Vamos, Isabela», dijo, tomando una decisión repentina. «Necesitamos hacer una visita». Media hora después, Carmen e Isabela entraban en el edificio donde trabajaba Elena Suárez, una vieja amiga de Carmen que era periodista de investigación. Elena había sido fundamental en ayudar a Carmen a recopilar información sobre el incendio del hospital, aunque hasta ahora no habían logrado encontrar nada concluyente. «¡Carmen!», exclamó Elena al verlas entrar en su oficina desordenada, llena de archivos y recortes de periódicos. «No esperaba verte hoy. ¿Y quién es esta señorita tan guapa?» «Soy Isabela», respondió la niña tímidamente, escondiéndose parcialmente detrás de su madre. «Elena, lo encontramos», dijo Carmen sin preámbulos. «A Manuel, el hombre que nos salvó del incendio». Elena se enderezó en su silla, toda su atención enfocada en Carmen. «¿Dónde? ¿Cómo?» «En el aeropuerto, Isabela lo reconoció», explicó Carmen, y procedió a contarle sobre el extraño encuentro y la abrupta partida de Manuel. Elena escuchó atentamente, tomando notas en su computadora. Cuando Carmen terminó, la periodista giró su monitor para mostrarles una pantalla llena de documentos escaneados. «Mira esto», dijo Elena, ampliando uno de los documentos. «Después de que me contaste sobre el incendio, comencé a investigar al personal del hospital. Manuel Herrera aparece en la nómina como jefe de mantenimiento, pero hay algo extraño. Su contrato comenzó apenas una semana antes del incendio y no hay registros previos de él en ningún otro hospital». Carmen se inclinó hacia adelante, estudiando el documento. «¿Crees que mintió sobre su identidad?» «Es posible», respondió Elena, abriendo otro archivo. «Pero hay más. ¿Recuerdas que me dijiste que el incendio comenzó en el área de archivos médicos?» Carmen asintió. Nunca olvidaría esa noche. Había estado en su revisión prenatal de rutina cuando las alarmas comenzaron a sonar. El pánico se había extendido rápidamente cuando el humo comenzó a llenar los pasillos. «Bien, según los informes oficiales, el incendio fue causado por un cortocircuito», continuó Elena. «Pero encontré esto». Mostró otro documento, este con el membrete del Departamento de Bomberos. El informe preliminar menciona rastros de acelerante en varios puntos. «El incendio no fue un accidente, Carmen. Fue provocado». Isabela, que había estado dibujando tranquilamente en un rincón de la oficina, levantó la vista al escuchar esto. «¿Alguien quemó el hospital a propósito?» Carmen y Elena intercambiaron miradas preocupadas, recordando que la niña estaba presente. «Isabela, cariño, ¿por qué no vas a la máquina expendedora a buscar un chocolate?», sugirió Carmen, entregándole algunas monedas. Cuando Isabela salió de la oficina, Elena bajó la voz. «Hay más. En las semanas anteriores al incendio, hubo una serie de muertes inexplicables en el hospital. Pacientes que estaban estables repentinamente empeoraron sin razón aparente. El doctor Ramírez estaba a cargo de todos esos casos». «El doctor Ramírez», murmuró Carmen, recordando al médico que había supervisado su embarazo. Manuel mencionó que había encontrado algo en su oficina la noche del incendio. «¿Qué exactamente?» «No lo dijo», respondió Carmen, recordando la expresión atormentada de Manuel en la cafetería del aeropuerto. Pero el mensaje que recibió en su teléfono parecía asustado. Elena tecleó rápidamente en su computadora. «Manuel Herrera. Vuelos. Hoy», murmuró mientras buscaba. «Aquí está. Tiene un vuelo a Monterrey que sale en...». Miró su reloj. «Menos de una hora». Carmen se levantó de un salto. «Tenemos que alcanzarlo, si realmente sabe algo sobre lo que estaba pasando en el hospital». «Carmen», la interrumpió Elena, su expresión seria. «Si estamos en lo correcto, si el incendio fue provocado para encubrir algo, estamos hablando de algo muy peligroso. El doctor Ramírez tiene conexiones poderosas.
Lo sé, respondió Carmen, recordando las extrañas visitas que había recibido en el hospital después del incendio, los accidentes que habían sufrido otros pacientes que hacían demasiadas preguntas. Pero necesito saber la verdad, por Isabela, por todos los que no sobrevivieron. Elena suspiró, reconociendo la determinación en los ojos de su amiga. Está bien, pero no irás sola. Llamaré a mi contacto en seguridad del aeropuerto. Tal vez podamos interceptar a Manuel antes de que aborde su vuelo. Isabela regresó en ese momento, sosteniendo una barra de chocolate. Mamá, ¿vamos a ver al señor Manuel otra vez? Carmen miró a su hija, recordando cómo Manuel había arriesgado su vida para salvarlas. Fuera cual fuera la verdad, le debían al menos la oportunidad de explicarse. Sí, mi amor, pero esta vez no lo dejaremos escapar. Mientras Carmen, Elena e Isabela se preparaban para regresar al aeropuerto, no notaron el auto negro estacionado frente al edificio ni al hombre que hablaba por teléfono dentro de él. Señor, dijo el hombre, tenemos un problema. La mujer del incendio está haciendo preguntas de nuevo. Y encontró a Herrera. Del otro lado de la línea, el doctor Ramírez escuchó en silencio, su mano jugando con un encendedor mientras miraba por la ventana de su lujosa oficina. Después de un momento, habló con voz fría. ¿Sabes qué hacer? No podemos permitir que la verdad salga a la luz, no después de todo lo que hemos construido. El hombre del auto colgó y encendió el motor. En el aeropuerto, Manuel miraba ansiosamente su reloj, debatiéndose entre abordar su vuelo o enfrentar finalmente los fantasmas de su pasado. El dibujo de Isabela seguía en su bolsillo, un recordatorio constante de la inocencia que había jurado proteger aquella noche en el hospital. La verdad, como el fuego que casi los había consumido 3 años atrás, estaba a punto de estallar nuevamente. El aeropuerto bullía con actividad cuando Carmen, Isabela y Elena llegaron. Los altavoces anunciaban la última llamada para el vuelo a Monterrey, y el tiempo se les escapaba entre los dedos. Por aquí, indicó Elena, guiándolas hacia una puerta lateral donde las esperaba Jorge, su contacto de seguridad. Jorge puede llevarnos directamente a la puerta de embarque. Mientras atravesaban los pasillos restringidos del aeropuerto, Carmen no podía dejar de pensar en todas las piezas del rompecabezas que comenzaban a encajar. Las muertes inexplicables, el incendio provocado, la misteriosa aparición y desaparición de Manuel, todo parecía conectado de una manera siniestra. Isabela trotaba junto a ellas, sosteniendo firmemente su dibujo arrugado. «Mamá, el señor Manuel está en problemas». Carmen intercambió una mirada con Elena antes de responder. «No lo sabemos, cariño, pero queremos ayudarlo». Al llegar a la puerta de embarque, Jorge usó su radio para comunicarse con otros agentes de seguridad. El pasajero Manuel Herrera aún no ha abordado, informó. Lo último que sabemos es que está en el área de Duty Free. Elena sacó su teléfono y mostró una foto. «Es él, ¿verdad?», preguntó a Carmen, señalando una imagen borrosa de las cámaras de seguridad. Carmen asintió, su corazón latiendo más rápido. La figura de Manuel era inconfundible, incluso en la imagen granulada. Estaba de pie frente a una vitrina, pero su postura sugería que no estaba realmente mirando los productos. Parecía estar esperando algo o a alguien. «Vamos», dijo Elena, pero Jorge la detuvo. «Esperen», dijo el guardia, su expresión tornándose seria mientras escuchaba algo en su radio. «Hay movimiento sospechoso en el área. 2 hombres de traje negro acaban de entrar al Duty Free». Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Los mismos hombres que visitaban al doctor Ramírez», susurró, recordando las figuras sombrías que había visto en los pasillos del hospital. «Isabela», dijo Elena rápidamente, «¿por qué no vas con Jorge a comprar otro chocolate?» Pero Isabela, mostrando una intuición más allá de sus años, se aferró a la mano de su madre. «No quiero. El señor Manuel nos necesita». En ese momento, un movimiento en la tienda captó su atención. Manuel había salido apresuradamente, su maletín apretado contra su pecho. Los 2 hombres de traje lo seguían a una distancia calculada, sus intenciones claramente hostiles. «¡Manuel!»,
gritó Carmen antes de poder contenerse. Manuel se detuvo en seco, sus ojos encontrándose con los de Carmen. Por un momento, todo pareció congelarse. Luego, uno de los hombres de traje metió la mano dentro de su chaqueta. «¡Seguridad!», gritó Jorge por su radio, pero los eventos se desarrollaron con una rapidez vertiginosa. Manuel, viendo el peligro, tomó una decisión. En lugar de huir, corrió hacia Carmen e Isabela. Al pasar junto a un carrito de limpieza, lo empujó hacia atrás, bloqueando el camino de sus perseguidores. «Por aquí», indicó Jorge, guiándolos hacia una puerta de servicio. Mientras corrían por los pasillos de servicio del aeropuerto, el maletín de Manuel se abrió parcialmente, dejando caer algunos documentos. Elena, que corría detrás de él, alcanzó a ver fragmentos de información, registros médicos, resultados de laboratorio y lo que parecían ser fotografías de medicamentos. «¡Deténganse!», se escuchó un grito detrás de ellos, seguido por el sonido de pasos acelerados. Jorge los condujo a través de un laberinto de corredores hasta llegar a un área de mantenimiento. «Por esa puerta», indicó, señalando una salida de emergencia. «Lleva directamente al estacionamiento». Pero antes de que pudieran alcanzar la puerta, una figura apareció bloqueando su camino. Era un hombre alto, de cabello canoso y bata blanca. «Doctor Ramírez», jadeó Carmen, reconociendo inmediatamente al médico que había supervisado su embarazo. El doctor sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. «Carmen, qué sorpresa. Y Manuel, viejo amigo, parece que tenemos mucho de qué hablar». Manuel dio un paso adelante, colocándose protectoramente frente a Carmen e Isabela. «Se acabó, Ramírez. Tengo todas las pruebas. Los experimentos con pacientes, las muertes, todo». «¿Experimentos?», susurró Carmen, recordando repentinamente los extraños medicamentos que le habían recetado durante su embarazo, las complicaciones inexplicables que había experimentado. «Oh, Manuel», suspiró Ramírez, sacando algo de su bolsillo. «Siempre fuiste demasiado noble para tu propio bien. ¿Por qué no pudiste simplemente tomar el dinero y desaparecer como acordamos?» Los pasos de los hombres que los perseguían se acercaban. Estaban atrapados entre Ramírez y sus matones. Fue entonces cuando Isabela, que había estado inusualmente callada, dio un paso adelante. En sus manos sostenía su dibujo, el que había hecho para Manuel. «Usted es malo», dijo simplemente, mirando al doctor Ramírez. «Quiso lastimar a mi mamá y a otras personas, pero el señor Manuel nos salvó y lo volverá a hacer». Algo en la inocente declaración de Isabela pareció afectar a Ramírez. Por un momento, su máscara de calma se agrietó, revelando una expresión de culpa y duda. Ese momento de vacilación fue todo lo que necesitaron. Jorge, que había estado comunicándose silenciosamente por su radio, dio la señal, y de repente el área se llenó de agentes de seguridad del aeropuerto. «Doctor Ramírez», dijo una voz autoritaria, «le sugiero que se quede donde está». Manuel rápidamente abrió su maletín, sacando una USB y varios documentos. «Aquí está todo», dijo, entregándoselos a Elena. «Cada experimento, cada muerte, cada soborno. Lo he estado recopilando durante 3 años, esperando el momento adecuado». Mientras los agentes de seguridad esposaban a Ramírez y a sus hombres, Carmen se volvió hacia Manuel. «¿Por qué no dijiste nada antes?». Manuel miró a Isabela, que seguía sosteniendo su dibujo con determinación. «Porque necesitaba asegurarme de que todos estuvieran a salvo, especialmente ustedes dos. Ramírez tiene conexiones poderosas, y no podía arriesgarme a que les hiciera daño». «Pero el incendio», comenzó Carmen. «Lo provoqué yo», admitió Manuel. «Pero no como piensan. Cuando descubrí los documentos en la oficina de Ramírez, sabía que intentarían destruir la evidencia, así que creé una distracción, pero las cosas se salieron de control. Cuando te encontré atrapada en ese pasillo, su voz se quebró. Supe que el destino me estaba dando una segunda oportunidad para hacer lo correcto». Isabela se acercó a Manuel y le tendió su dibujo una vez más. Esta vez, él lo tomó con una sonrisa genuina, las lágrimas brillando en sus ojos. El momento fue interrumpido por Elena,
que regresaba después de examinar los documentos. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo, «pero tenemos todo lo que necesitamos para exponerlo». Mientras los agentes se llevaban a Ramírez y sus cómplices, Manuel, Carmen, Isabela y Elena se dirigieron a la salida del aeropuerto. El sol de la tarde bañaba el estacionamiento, simbolizando el fin de una oscura época de secretos y mentiras. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Isabela sosteniendo la mano de su madre. Manuel miró el dibujo que aún sostenía, el dibujo de un héroe con capa azul que había salvado a una madre y su bebé del fuego. «Ahora», dijo suavemente, «comenzamos de nuevo. Sin secretos, sin miedos». Carmen sonrió, entendiendo finalmente que aquel encuentro en el aeropuerto no había sido una coincidencia, sino el principio de una nueva historia. Una historia de redención, verdad y segunda oportunidades. Los días siguientes al incidente en el aeropuerto transcurrieron en un torbellino de actividad. Elena, trabajando incansablemente con sus contactos en el periodismo, comenzó a desentrañar la compleja red de experimentos ilegales que el doctor Ramírez había estado realizando en el hospital. Manuel, finalmente libre del peso de los secretos que había cargado durante 3 años, pasaba más tiempo con Carmen e Isabela. Una tarde, mientras Isabela jugaba en el parque cercano a su casa, Manuel finalmente compartió la historia completa con Carmen. Era un investigador médico, reveló, sentado en una banca mientras observaban a Isabela en los columpios. Trabajaba en un laboratorio privado cuando Ramírez me contactó. Me ofreció un puesto en su equipo de investigación, prometiendo fondos ilimitados y libertad total para experimentar. Carmen escuchaba atentamente, las piezas del rompecabezas finalmente encajando en su lugar. «¿Qué te hizo sospechar?», Manuel suspiró profundamente. «Empecé a notar patrones extraños en los datos, pacientes que presentaban síntomas inexplicables, reacciones que no coincidían con los tratamientos prescritos. Cuando comencé a investigar, descubrí que Ramírez estaba usando el hospital como su laboratorio personal, probando medicamentos experimentales en pacientes sin su consentimiento». «¿Y yo?», preguntó Carmen, su mano instintivamente moviéndose hacia su vientre, recordando las complicaciones durante su embarazo. «Eras parte de su programa de investigación prenatal», confirmó Manuel, su voz quebrándose ligeramente. «Cuando lo descubrí, ya era demasiado tarde para muchos pacientes. Pero tú, cuando te vi esa noche en el hospital, supe que tenía que hacer algo». Isabela se acercó corriendo en ese momento, sus mejillas sonrojadas por el ejercicio. «Mamá, señor Manuel, miren lo que encontré». En sus manos sostenía una pequeña flor silvestre. Manuel sonrió, aceptando la flor que Isabela le ofrecía. «Es preciosa, igual que tú», dijo suavemente. «¿Por qué no vas a buscar más flores para hacer una corona?», sugirió Carmen. Isabela asintió entusiasmada y corrió de vuelta al área de juegos. «Después del incendio», continuó Manuel, girando la flor entre sus dedos, «pasé los siguientes 3 años recopilando evidencia. Sabía que Ramírez tenía conexiones poderosas, que un simple testimonio no sería suficiente. Necesitaba pruebas concretas, documentos, registros». «¿Por eso desapareciste?». «En parte. También porque no podía enfrentar lo que había sucedido. Había sido parte de su equipo, aunque fuera brevemente. Me sentía responsable». Carmen colocó su mano sobre la de Manuel. «Nos salvaste. A mí y a Isabela. Eso es lo que importa». En ese momento, el teléfono de Carmen vibró. Era un mensaje de Elena. «Necesito que vengan a mi oficina. Han surgido nuevos detalles». En la oficina de Elena, rodeados de papeles y archivos, encontraron a la periodista trabajando en su computadora con expresión seria. «He estado revisando los archivos que Manuel recopiló», comenzó Elena sin preámbulos. «Los experimentos de Ramírez no solo se limitaban a medicamentos, estaba desarrollando un programa completo de investigación no autorizada, utilizando a pacientes vulnerables como sujetos de prueba». «¿Cuántas personas se vieron afectadas?», preguntó Carmen. «Docenas», respondió Elena, mostrando una lista en su pantalla.
Pero hay algo más. Encontré registros de transferencias bancarias a nombres que reconocerán. Manuel se inclinó para ver mejor la pantalla, su rostro palideciendo al reconocer algunos nombres. Son médicos, investigadores, personas que trabajaban en el hospital. Exacto, confirmó Elena. Ramírez no actuaba solo. Tenía una red completa de colaboradores que lo ayudaban a encubrir sus experimentos. Isabela, que había estado dibujando tranquilamente en un rincón de la oficina, levantó la vista. ¿Por qué los doctores lastimaban a la gente? Los doctores deben ayudar. La inocencia de su pregunta golpeó a todos en la habitación. Carmen se acercó a su hija, abrazándola suavemente. A veces, mi amor, las personas toman decisiones equivocadas, incluso aquellas que deberían cuidar de otros. Pero el señor Manuel tomó la decisión correcta, dijo Isabela con convicción. Él nos salvó. Manuel sintió las lágrimas picando en sus ojos. La fe inquebrantable de Isabela en él era tanto un regalo como una responsabilidad. Elena, dijo, enderezándose, ¿qué podemos hacer con esta información? Ya he contactado con algunos investigadores de confianza, respondió ella, pero necesitaremos tu testimonio, Manuel, y el tuyo también, Carmen. Sus historias son cruciales para exponer la verdad. Carmen miró a Isabela, luego a Manuel. ¿Será seguro? Para Isabela. He tomado precauciones, aseguró Elena. Además, la detención de Ramírez en el aeropuerto ya ha llamado la atención. Es solo cuestión de tiempo, antes de que la historia salga a la luz. Manuel se puso de pie caminando hacia la ventana. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Lo haré, dijo finalmente. Ya no más secretos, no más esconderse. Isabela se levantó de su rincón, llevando su último dibujo. En él había dibujado a su madre, a Manuel y a ella misma, todos tomados de la mano bajo un sol brillante. No había fuego, ni sombras oscuras, solo esperanza y luz. Juntos, dijo la niña, mostrando su dibujo. Como una familia. Carmen y Manuel intercambiaron una mirada, sorprendidos por la perspicacia de Isabela. En medio de toda la oscuridad que habían enfrentado, ella veía con claridad lo que realmente importaba. Sí, respondió Manuel, su voz firme por primera vez en años. Como una familia. Mientras el sol continuaba su descenso, los cuatro permanecieron en la oficina, planificando los próximos pasos. La verdad, como la luz del atardecer que se filtraba por las ventanas, finalmente comenzaba a iluminar los rincones oscuros de su pasado compartido. Las semanas que siguieron fueron intensas. Elena trabajó incansablemente para preparar la publicación de la investigación, mientras Manuel y Carmen se reunían con investigadores y autoridades, compartiendo sus testimonios y evidencias. Isabela, perceptiva como siempre, notaba los cambios sutiles en los adultos que la rodeaban. La tensión en los hombros de su madre, las ojeras bajo los ojos de Manuel, las largas llamadas telefónicas de Elena. Una tarde, mientras Manuel ayudaba a Isabela con su tarea de matemáticas en la pequeña cocina de Carmen, el teléfono sonó. Era Elena. «Necesito que vengan a mi oficina ahora mismo», dijo, su voz tensa. «Han aparecido nuevos documentos, y hay algo más, algo que involucra directamente a Isabela». El lápiz en la mano de Manuel se detuvo a medio escribir. «¿Qué tipo de documentos?» «Prefiero mostrárselos en persona. Es delicado». 30 minutos después, estaban todos reunidos en la oficina de Elena. Isabela se había quedado dormida en el sofá de la esquina, exhausta después de un largo día escolar. «Encontré esto entre los archivos encriptados de Ramírez», explicó Elena, mostrándoles una carpeta digital. «Son registros detallados de todos los pacientes que formaron parte de su programa de investigación prenatal». Carmen se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «¡Ay!» «Carmen», comenzó Elena suavemente, «según estos registros, las complicaciones que experimentaste durante tu embarazo no fueron accidentales. Ramírez estaba probando un nuevo compuesto, algo diseñado para alterar el desarrollo fetal». Manuel sintió que el aire abandonaba sus pulmones.
¿Qué tipo de alteraciones? Mejoras cognitivas, respondió Elena, abriendo otro archivo. Ramírez estaba obsesionado con la idea de crear lo que él llamaba la próxima evolución. Usaba diferentes combinaciones de compuestos experimentales en sus pacientes embarazadas, monitoreando los resultados. Carmen se llevó una mano a la boca, las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Está diciendo que Isabela. Los registros muestran que fuiste una de las pocas pacientes que respondió positivamente al tratamiento», continuó Elena. «La mayoría de los otros casos no sobrevivieron». Manuel se levantó abruptamente, comenzando a caminar por la oficina. «Por eso las complicaciones esa noche. Por eso estabas en el hospital tan tarde». Carmen asintió lentamente, los recuerdos de aquella noche regresando con nueva claridad. Me sentía mal. Los dolores, pensé que era normal, pero Ramírez te estaba monitoreando, completó Elena. Según estos registros, planeaba realizar más pruebas esa noche. El incendio interrumpió sus planes. ¿Y qué significa esto para Isabela?, preguntó Carmen, mirando a su hija dormida. ¿Está en peligro? Los análisis que hemos realizado muestran que el compuesto ya no está presente en su sistema, respondió Elena, pero sus capacidades cognitivas, su intuición, su inteligencia precoz, son resultado de los experimentos de Ramírez, terminó Manuel, su voz cargada de dolor y rabia. Un suave movimiento en el sofá llamó su atención. Isabela se había despertado y los miraba con sus grandes ojos marrones. «¿Estoy enferma?», preguntó en voz baja. Carmen corrió hacia su hija, abrazándola con fuerza. «No, mi amor, no estás enferma. Eres perfecta exactamente como eres. Pero escuché que el doctor Malo me hizo algo cuando estaba en tu pancita», insistió Isabela. Manuel se arrodilló frente a ella. «Isabela, escúchame. Lo que Ramírez hizo estuvo mal, muy mal. Pero tú eres un milagro. No por lo que él hizo, sino por quien eres». Isabela miró a Manuel con esa intensidad que siempre parecía ver más allá de las palabras. «¿Por eso me reconociste tan rápido en el aeropuerto? ¿Porque sabías sobre mí?» Manuel negó con la cabeza. «Te reconocí porque tienes los mismos ojos valientes de tu madre, porque vi en ti la misma fuerza que vi en ella esa noche en el hospital». Elena se aclaró la garganta. «Hay algo más que deben saber. Ramírez mantenía un registro especial sobre Isabela. La consideraba su mayor éxito, y hay personas poderosas que estaban interesadas en sus investigaciones». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Carmen, apretando a Isabela contra su pecho. «Estoy diciendo que, incluso con Ramírez tras las rejas, Isabela podría seguir siendo un objetivo. Hay personas que querrían estudiarla». Manuel se puso de pie, su expresión endureciéndose. «No lo permitiremos. Ya he fallado una vez en protegerlas. No volverá a suceder». Isabela se soltó suavemente del abrazo de su madre y caminó hacia su mochila. Sacó su cuaderno de dibujos y lo abrió en una página nueva. «¿Qué haces, mi amor?», preguntó Carmen. «Dibujo nuestra historia», respondió Isabela con simplicidad, «para no olvidar que somos más fuertes juntos». Los adultos observaron en silencio mientras Isabela dibujaba. Su madre, Manuel, Elena, todos unidos contra una sombra oscura que se desvanecía en el fondo. En el cielo del dibujo, un sol brillante comenzaba a asomarse. «Tiene razón», dijo Elena finalmente. «Son más fuertes juntos y no están solos en esto». Manuel miró a Carmen, luego a Isabela. En los últimos días se habían convertido en algo más que personas a las que había ayudado a salvar. Se habían convertido en su familia, en su razón para seguir luchando. «No», dijo con firmeza, «no estamos solos, y esta vez estaremos preparados». Mientras la noche caía sobre la ciudad, los cuatro permanecieron en la oficina, planificando y preparándose. La batalla no había terminado, pero ahora tenían algo que Ramírez y sus colaboradores nunca tuvieron. Un propósito más grande que ellos mismos, un amor que trascendía los experimentos y las manipulaciones. Isabela continuó dibujando, agregando detalles a su obra. Estrellas brillantes en el cielo,
flores creciendo donde antes había sombras y sonrisas en los rostros de su familia improvisada. Sin saberlo, estaba dibujando no solo su pasado, sino también su futuro. Un futuro que, a pesar de los peligros que pudieran acechar, estaba lleno de esperanza y luz. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo ritmo. La historia de los experimentos de Ramírez había salido a la luz gracias al trabajo meticuloso de Elena, provocando una investigación exhaustiva del hospital y sus prácticas. Manuel, después de mucha reflexión, había decidido quedarse en la ciudad, aceptando un puesto como investigador ético en un nuevo comité de supervisión médica. Era una tarde de domingo, y el parque cercano a la casa de Carmen estaba lleno de familias disfrutando del clima primaveral. Isabela, ahora de 9 años, corría entre los árboles, su risa mezclándose con el canto de los pájaros. «¡Manuel, mira lo que encontré!», gritó, sosteniendo algo en sus manos. Manuel se acercó, seguido por Carmen, para ver el descubrimiento de la niña, una mariposa con alas azules que se había posado en una flor. «Es hermosa», dijo Manuel, arrodillándose junto a Isabela. «¿Sabes? Las mariposas son símbolos de transformación, de cómo algo puede cambiar completamente y volverse aún más hermoso». Isabela lo miró con esa intensidad que la caracterizaba. «Como nosotros, ¿verdad? Todos cambiamos después del incendio». Carmen se unió a ellos, sentándose en el césped. Los últimos meses habían traído cambios significativos en sus vidas. La investigación había llevado al arresto de varios colaboradores de Ramírez, y el hospital había sido completamente reorganizado bajo una nueva administración. «Sí, mi amor», respondió Carmen, «pero algunos cambios son para mejor». La mariposa alzó el vuelo, sus alas brillando bajo el sol de la tarde. Isabela la observó alejarse, una sonrisa serena en su rostro. «Elena viene para cenar», recordó Carmen. «Dice que tiene noticias importantes». Más tarde esa noche, reunidos alrededor de la mesa de la cocina, Elena compartió las últimas actualizaciones sobre el caso. «Ya han encontrado más registros», comenzó después de que Isabela se había retirado a su habitación para hacer sus deberes. Ramírez no solo experimentaba con medicamentos, estaba desarrollando un programa completo de investigación genética. Manuel tensó la mandíbula. «¿Qué tipo de investigación?» «Manipulación genética prenatal», respondió Elena, sacando algunos documentos de su maletín. «Pero hay algo más. Algo que explica por qué estaba tan obsesionado con su investigación». Carmen y Manuel intercambiaron miradas preocupadas mientras Elena continuaba. «Ramírez tenía una hija», reveló. «Murió hace 15 años debido a una enfermedad genética rara. Después de eso, se obsesionó con la idea de mejorar la especie humana, de prevenir que otros padres perdieran a sus hijos por enfermedades genéticas». «Eso no justifica lo que hizo», dijo Carmen firmemente. «Ya sé», acordó Elena, «pero explica su determinación. Y hay más. Los nuevos registros muestran que Isabela no fue la única sobreviviente de sus experimentos. Hay otros niños, en diferentes partes del país». Manuel se levantó de la mesa, caminando hacia la ventana. «¿Están seguros?» «Lo están», confirmó Elena. «El comité de ética está contactando a las familias discretamente. Algunos de los niños muestran habilidades similares a las de Isabela: inteligencia aumentada, intuición excepcional, capacidades cognitivas avanzadas». «¿Y qué pasará con ellos?», preguntó Carmen, su voz teñida de preocupación. «Se les ofrecerá apoyo médico y psicológico», respondió Elena, «y más importante aún, se les asegurará que son más que el resultado de un experimento. Son niños, ante todo». Un ruido en la puerta los hizo voltear. Isabela estaba allí, sosteniendo uno de sus dibujos. «¿Hay más niños como yo?», preguntó, su voz pequeña pero firme. Carmen abrió sus brazos y Isabela corrió hacia ella. «Sí, mi amor, pero eso no te hace menos especial». «¿Podemos ayudarlos?», preguntó Isabela, «como Manuel nos ayudó a nosotras». Manuel se acercó colocando una mano sobre el hombro de Isabela. «Ya lo estamos haciendo. El comité está trabajando para asegurarse de que todos estén protegidos y reciban el apoyo que necesitan».
Isabela asintió, luego mostró su dibujo. Era una imagen del parque, pero en lugar de una sola mariposa, había dibujado docenas, todas volando juntas hacia un sol brillante. «Somos como las mariposas», explicó, «diferentes pero hermosos y más fuertes cuando volamos juntos». Elena sonrió, conmovida por la sabiduría de la niña. «Exactamente. Y ese es el mensaje que queremos compartir con las otras familias». Los días siguientes trajeron nuevos desarrollos. El Comité de Ética, con la ayuda de Manuel, estableció un programa de apoyo para las familias afectadas. Carmen se convirtió en una voz activa en el grupo de padres, compartiendo su experiencia y fortaleza con otros que apenas comenzaban a procesar la verdad sobre sus hijos. Isabela, por su parte, continuó sorprendiendo a todos con su comprensión y empatía. En la escuela, sus maestros notaron no solo su inteligencia excepcional, sino también su capacidad para conectar con otros niños, para hacer que todos se sintieran incluidos y valorados. Una tarde, mientras Manuel ayudaba a Isabela con un proyecto escolar, la niña hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «Manuel, ¿te quedarás con nosotras para siempre?» Manuel miró a Carmen, que estaba en la cocina preparando la cena, y luego de vuelta a Isabela. «¿Eso te gustaría?» Isabela asintió solemnemente. «Somos una familia ahora. Las familias permanecen juntas». Esa noche, después de que Isabela se fue a dormir, Manuel y Carmen se sentaron en el pequeño balcón del apartamento, contemplando las estrellas. «Es increíble», reflexionó Carmen, «cómo algo tan oscuro pudo traer tanta luz a nuestras vidas». Manuel tomó su mano suavemente. «A veces las mejores historias comienzan con los momentos más difíciles». «¿Y nuestra historia?», preguntó Carmen, mirándolo a los ojos. «¿Cómo continúa?». Manuel sonrió recordando el dibujo de Isabela con las mariposas. «Continúa juntos», respondió, «un día a la vez, transformándonos, creciendo, volando hacia la luz». En su habitación, Isabela dormía pacíficamente, sus dibujos cubriendo las paredes, mariposas y soles brillantes, familias unidas y amor incondicional. Su último dibujo, colocado junto a su cama, mostraba a todos ellos, Manuel, Carmen, Elena y ella misma, sentados en el parque bajo un árbol floreciente, con mariposas azules volando en el cielo. La ciudad dormía bajo un manto de estrellas, y en un pequeño apartamento, una familia improvisada había encontrado su camino a casa, no a través de lazos de sangre o experimentos genéticos, sino a través del amor, la verdad y el coraje de volar juntos hacia un futuro más brillante. Y así, lo que comenzó con un encuentro casual en un aeropuerto se había transformado en una historia de redención, esperanza y el poder transformador del amor verdadero. Una historia que, como las mariposas de Isabela, continuaría evolucionando, creciendo y tocando otras vidas con su mensaje de esperanza y transformación. Porque al final, no son los experimentos o las manipulaciones lo que nos hace especiales, sino nuestra capacidad de amar, perdonar y crecer juntos, como una familia, como una bandada de mariposas volando hacia el sol. Y así concluye nuestra historia de hoy, amigos.